Muy buenos días a todos mis hermanos. Es un gozo para mí el poder compartir la palabra del Señor y poder hacer lo mejor posible para mis hermanos. El título del mensaje de esta mañana es el siguiente: el enfoque perfecto. El enfoque perfecto. Y vamos a estar usando el Salmo número 73 como base de nuestro estudio, de nuestra predicación. Cuando todavía era un muchacho, me recuerdo en medio de las campañas evangelísticas que programaba mi padre espiritual Ramón Gómez, salíamos con mucho júbilo para predicar el nombre de Jesús. Eso caracterizaba las campañas y sigue siendo hoy en día. En una ocasión fuimos humillados por un hombre medio poderoso de uno de los campos misioneros. Como es de suponer, nos quedábamos bastante perplejos por aquel bochorno mientras Ramón sacudía el polvo de sus pies con mucha ecuanimidad. Fueron luego sus palabras las que calaron nuestro entendimiento. Nuestras quejas eran similares a las del salmista Asaf. ¿Por qué este hombre tan fuerte nos humilla? Mira cómo vive, mira su finca cómo está, mira, mira y mira. Ramón esperó que habláramos cuando bajo la sombra de un árbol bien frondoso abrió su Biblia y comenzó a leer el Salmo 73. Mientras leo el Salmo puedo recordar la voz del siervo en su lectura diáfana y acentuada. Era la misma voz del salmista, eran las mismas palabras y la fortísima voz del Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento para que pudiéramos aprender. Nos decía: mirar a los impíos para ver su prosperidad es una necedad, porque un día todos, y él siempre hablaba así muy categóricamente y acentuado, todos tendremos que ir delante del tribunal del Señor, como lo dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No se enfoque en lo hermoso de su derredor, enfoque lo que sucederá. Esas eran palabras de mi padre espiritual. Busquemos entonces entender este hermoso salmo, Salmo número 73. Vamos a leerlo a medida vamos caminando en el mensaje. Según leemos en el subtítulo, este es un salmo de Asaf. ¿Quién era Asaf? Asaf es un compilador, al parecer, de los salmos 73 al 83. Son un grupo de una colección de salmos que están dirigidas a Elohim en vez de Jehová, a Elohim, que abarca desde el salmo 42 hasta el 84. Y Asaf era el fundador de uno de los tres principales grupos o gremios de cantores en el tiempo de David. El Salmo presenta una lucha de fe similar a la de Job. Así también se denota una profunda actitud de fe y victoria. El Salmo es didáctico y demuestra rasgos de la literatura sapiencial. Entendemos que el autor humano, con sus matices de verdadera humanidad, como él, como hombre en esta tierra, perdió la visión de lo primordial, y al perder la atención de la visión primordial, que es lo más importante, sucedió que adquirió una miopía y se desenfocó. No sé si usted ha padecido de la visión y le han tenido que hacer una graduación de la vista. El cantor hebreo necesitó una graduación de la vista espiritual para poder ver correctamente lo que necesitaba ver, lo exacto. En primer lugar, vamos a estar viendo el desenfoque del varón de Dios. El desenfoque del varón de Dios. Salmo 73, versículos 2 al 15. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les hartan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería.
ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. La Biblia es un libro perfecto, digno de creer, y estábamos exaltando la autoridad de la Biblia el domingo pasado, y estamos de acuerdo y seguimos estando de acuerdo. Totalmente espiritual es la Biblia y tan verdadero, que no oculta los pecados de los hombres, ni aun de los más encumbrados. Por la Biblia sabemos que Adán se desenfocó y por eso tuvo que pagar las consecuencias. Génesis capítulo 3. Caín se desenfocó de lo que Dios quería como ofrenda especial y reaccionó contra su hermano por la decisión que Dios había tomado. ¿Y qué hizo Caín? Usted lo sabe. Génesis capítulo 4, versículo 8. Mató a su hermano. La Biblia nos cuenta que Noé se embriagó. Génesis 9, 21. Como también nos cuenta el desenfoque de Abraham cuando junto a su esposa se rieron de las palabras que Dios había hablado por medio del ángel. Génesis capítulo 17, 17 y 18, 12. Si nos ponemos ahora a revisar todos los hombres y las mujeres de la Biblia, vamos a encontrar sus errores que no son más que desenfoques que conducen al pecado. El varón de Dios se resbaló, ese Asaf se resbaló con una cáscara de envidia y comenzó a mirar lo que no era importante. Y ahí lo podemos ver en estos versículos que hemos leído. Como estaba miope, comenzó a ver las cosas con gran dificultad, al punto de revolcarse en la envidia de los populosos. Me salta a la mente una pregunta, que es muy válida ahora. ¿Será que tener dinero en el bolsillo y tener una cuenta en el banco es pecado? La Biblia no habla que el dinero sea malo. La Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10. Tengamos mucho cuidado. No siempre el dinero nos lleva a pecar, pero el dinero, si lo amamos, nos hace pecar. La envidia, y seguimos con el tema, la envidia le desencadenó a Asaf una miopía severa al mirar a aquellos que eran adinerados, pero impíos, no creyentes. Al mirar a todos aquellos impíos se dio cuenta que parecían dioses en la tierra. Tenían prosperidad, versículo 3, tenían un vigor tan grande, versículo 4, por su impunidad de trabajo y impunidad frente al dolor, versículo 5, creía que eran dioses, sentía que su maldad llegaba al cielo y nada pasaba, versículos 6 y 7, veía su gordura reflejada en ojos apretados, versículo 7. El varón de Dios observó cómo todos ellos podían tener, a pesar de su pecado, las cosas que ansiaban. Cuando le damos lugar a la envidia, sufrimos la triste realidad de ver cosas que no son y parecieran totalmente reales. Como vimos, el gen de la envidia en Caín resultó el asesinato de su hermano allí amado. No pudo soportar que Dios aceptara con agrado la ofrenda de su hermano y por eso le mató. Hay uno que sufrió una envidia mucho más fuerte. ¿Y saben quién es ese? Seguro está pensando en ese. Ese es el diablo, el tentador, el padre de mentira, el dragón, la bestia, como le quiera llamar. Por envidia trató de guerrear contra el mismísimo Dios en el reino de Dios. Y usted sabe lo que pasó. Dios del cielo lo lanzó. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y esa profecía la podemos ver ahí en Isaías 14,
del 12 al 15 dedicada a un rey, pero es muy bien aplicada a lo que sucedió con nuestro gran enemigo, el diablo, enemigo que por envidia trató de guerrear contra el mismo Dios. Muchas veces creemos que es verdad que los ricos se hacen más ricos, y esto no es porque hay una magia en eso, sino porque ellos han aprendido habilidades para ganar dinero. No es en todos por causa de la maldad de su corazón, pero cuidado porque hay ricos, muy ricos, que no tienen maldad, no tiene necesariamente que ser por la maldad de su corazón. ¿Conoce usted el testimonio de muchos hombres de fe que donan muchísimo más de lo que pueden tener para ayudar a los pobres? Piense y busque la historia de grandes hombres de fe, como este de la pasta Colgate, que daba muchísimo dinero para ayudar y se quedaba con poco dinero porque él creía que Dios lo merecía todo. No, los ricos no tienen nada que ver con la maldad, pero muchos ricos sí se hacen ricos pisoteando al pobre. Leamos Santiago para que podamos estar también al tanto. Cuidado con el desenfoque de la envidia. Nos hace ver más allá de lo verdadero y nos lleva tras la codicia. Tengamos mucho cuidado cuando queremos igualar los bienes de nuestro vecino o nuestros familiares. Mucho cuidado cuando estamos compitiendo con algún vecino porque queremos ser igual o mejor que ellos. Son indicios de desenfoque que nos llevan a la muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 30, dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y el mismo Salomón ahí en los Proverbios te dice en el capítulo 23, versículo 17, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Cuidado, cuidado con el desenfoque del varón de Dios. Cuidado con el desenfoque. ¿A dónde le llevó el desenfoque? A tener envidia. ¿Y a dónde le llevó la envidia? A mirar cosas que no eran reales, cosas que eran totalmente pasajeras, porque por mucho que tenga el rico que ha adquirido su riqueza por medio de la maldad, un día lo va a perder exactamente todo. El segundo punto de este mensaje y último, vamos a estar viendo el enfoque perfecto del varón de Dios. Es tremendo cuando vemos el empezar de este capítulo 73, cómo el escritor comienza con una frase tan hermosa: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Es extremadamente llamativo que el escritor pueda comenzar con esta frase tan positiva, tan declarativa de fe, y de pronto pase a un estado de envidia y de estar mirando lo que no debe. Ahora, al escribir el Salmo, el salmista va allí de esa manera hebrea a hablar, es el texto que estuvimos viendo del 12 al 15, va a hablar de toda esta dificultad en su mente y va a llegar a donde verdaderamente debe llegar ese barco que no va a naufragar, ese barco que va a llegar a puerto seguro. El salmista Asaf reconocía la bondad de Dios para con su pueblo y no tenía duda, pero resbaló. ¿Quién no ha resbalado en la carrera cristiana? Piense por un momento. ¿Quién no ha resbalado en la carrera cristiana? Todos tenemos oportunidad de resbalar, pero a la misma vez tenemos la bendición de levantarnos, como dice la Biblia. 7 veces cae el justo, pero de todas ellas Jehová le levanta. Aleluya, gracias a Dios por los proverbios. En el versículo 16, el escritor Asaf evidencia lo pesado que se vuelve reconocer el error de la envidia. Él tuvo que trabajar muy forzadamente para erradicar dicho pecado que es nocivo, grandemente nocivo. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Él tiene que reconocer que había dificultad en volverse de esta mirada desenfocada, y tuvo que trabajar. El pecado
cuando nos atrapa, el pecado nos hace pensar cuán difícil es mirar hacia lo verdadero, hacia lo honesto, hacia lo justo, a lo que tiene buen nombre, como dice Pablo. Ese fiel escritor, ese fiel cantor, le pudo quitar su corazón a la envidia con una pastillita que ilumina el rostro, la misma que iluminó el rostro de Moisés cuando estuvo en el Monte Santo. Esa misma pastillita nos ilumina a nosotros cuando somos tentados. ¿Y cuál es esa pastillita? Y es una pastillota grande, rica. Es estar en la presencia del Señor. Qué hermoso es entrar en el santuario del Señor como lo hizo Asaf. Y mire ese gran versículo, allí 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, al fin, aleluya, comprendí el fin de ellos. Qué hermoso es entrar en el santuario. Al entrar en la presencia de Dios, la vida toma otro camino. No podemos envidiar, no podemos atacar a otros, no podemos sentir odio, no podemos ni tener rencor. En ese proceso de santificación, el Señor nos toma de la mano cuando oramos, cuando entramos en su presencia y cuando disfrutamos su compañía. Él nos revela su palabra y nos muestra el fin de los que hacen maldades. Y es como cuando está usted frente al espejo y usted se mira en el espejo, se da cuenta de todos los errores que hay en su rostro. Las mujeres se lo acicalan con ahí sus maquillajes, los hombres nos miramos y nos olvidamos. Y de igual manera cuando nos miramos delante de Dios, nos miramos delante del Señor, miramos su palabra, nosotros quedamos totalmente perplejos, pero rebosantes de alegría, rebosantes de gozo. Esos son los tiempos de oración cuando usted y yo podemos llegar a la casa de Dios o llegar en el cuarto donde nadie nos molesta y nos podemos deleitar en Dios. El salmista tuvo un encuentro con Dios hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Cuál era el fin de ellos? Bueno, ese fin lo podemos leer en el Nuevo Testamento, porque nosotros somos cristianos neotestamentarios. Lo podemos leer en el Nuevo Testamento en la experiencia del rico y Lázaro, en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Y no lo vamos a leer del todo, pero sí lo vamos a mencionar. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Y también había un mendigo que se llamaba Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel hombre rico, lleno de llagas. Los perros ahí le lamían las llagas y fueron sepultados ambos porque murieron. El rico fue sepultado, simplemente sepultado, y el pobre aquel fue llevado al seno de Abraham por ángeles. Aleluya. Una cosa es el rico que no cree y otra cosa es el pobre aquel que estaba totalmente prendido, totalmente lleno de Dios. Y la historia también dice que el rico tenía deseo de mojarse, que Abraham le mandara a Lázaro para que le mojara la punta de su lengua con un poquito de agua que podía tener, pero no fue así, porque Abraham le da una palabra y le dice a Moisés y a los profetas tienen su familia y yo no puedo mandar a nadie de aquí a allá. Por eso es que tengamos mucho cuidado y abramos los ojos, porque lo que sucede en la vida nadie lo puede revertir. Los ricos van a su lugar. Asaf se dio cuenta de que los ricos que depositan su esperanza, gozo y confianza en las riquezas viven un sueño. Un sueño solo existe en la mente de un soñador. No permita usted que las metas de la vida sean tan reales como sueños y que despierten demasiado tarde ante el hecho de que perdió la realidad de la verdad de Dios.
La fidelidad y la esperanza pueden ser una realidad, pero solo cuando se basan en Dios, no en las riquezas, no en las riquezas. Por lo tanto, debemos acercarnos a Él tanto como podamos a fin de ser realistas en cuanto a la vida. Es súper necesario entrar en la presencia del Señor para comprender la triste condición de los impíos. El salmista se dio cuenta que lejos de estar ellos como quieren, serán un día destruidos. Dice la palabra, ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Ellos caerán en sus propias redes, ellos caerán en sus propias maldades, ellos se deslizarán. Existe una muy grande bendición cuando reconocemos nuestra maldad y miramos a Dios. Esa es la bendición del arrepentimiento. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Y esa es cuando el proceso, cuando vamos camino a reconocer la verdad de lo que Dios quiere hacernos ver. Tan torpe, decía el salmista, era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y tenemos que reconocernos de esa misma manera delante de Dios, porque todos hemos pecado y todos podemos desenfocarnos. Sepamos que en medio del desenfoque llega el enfoque del varón de Dios y también llega nuestro enfoque. Tenemos en este pasaje al menos dos textos que no podemos dejar de la mano en el verdadero enfoque del varón de Dios, y son los versículos 25 y 28, que son fruto de tener una buena visión espiritual, un verdadero enfoque puesto en Dios, nunca en los hombres. Dios es grandiosamente santo, majestuosamente maravilloso, y Él nos muestra para siempre su favor. No pensemos en los hombres, pensemos en Dios y sepamos que es Dios el que nos está guiando. Versículo 25 dice la palabra: ¿a quién tengo yo en los cielos?, decía el salmista Asaf, sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Son estos versículos 25 al 28, vamos a pensar así, incluyéndolos todos, son un canto verdadero en estos tiempos tan difíciles. Esa hermosa pregunta nos lleva a quien es el centro de nuestra atención. Si miramos a la tierra nos convencemos de la maldad, pero cuando miramos los seres humanos nos damos cuenta del odio, del rencor. Pero si miramos al cielo, las cosas cambian, porque hay un único y fuerte Dios que impera desde el cielo y que gobierna la tierra con poder, como lo dice ese hermoso Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Es un versículo que tenemos que tomarlo los cubanos para vivir en él. Es mejor que el café La Llave. ¿A cuánto le gusta el café La Llave? Por mucho que nos afanemos en esta vida loca, tenemos que mirar al cielo para poner nuestro deleite primario en Dios, quien mira desde el cielo y bendice a los que buscan su rostro, no a los que procuran la tierra. No dudemos de la providencia de Dios. ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Debe acompañarnos a cada uno de nosotros. Nada deseo en la tierra, porque tenemos lo necesario y vamos a creer que lo más importante es lo que Dios nos está dando desde el cielo, esa providencia que viene del cielo. Como conclusión, termino este mensaje con el otro texto, el otro versículo que me llena el corazón, y yo sé que a usted también, y debemos hacerlo un texto de cabecera. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Sabemos que no hay mejor manera de enfocar la vida con un pensamiento que acercarnos a Dios. Es y debe ser el mejor deleite mientras andamos en el camino. No podemos dejarnos llevar por la envidia, ni el odio, ni la maldad. Cristo tiene que llenar nuestra casa. El mejor contentamiento tiene que alcanzarse con Él.
La mejor disciplina es la del espíritu del buen enfoque. Como dije en el título, el enfoque perfecto. Aprovechemos bien el tiempo para deleitarnos en Dios. Estudiemos el Salmo 73 a cabalidad y cambiemos los números ahora y pasemos al Salmo 37, versículo número 1 al 6, que dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Dios nos ayuda a enfocar bien en medio de estos tiempos de tanto desenfoque. Ay, mi hermano, quiero orar por ti. Padre bendito, danos esa bendición, Señor, de poder enfocar bien como luego el salmista Asaf lo pudo lograr. Ayúdanos a no desenfocarnos teniendo envidia y mirando lo incorrecto, porque los ricos en su maldad, los ricos que tienen riquezas por maldad, serán un día cortados y serán un día allí tirados en lo último, Señor. Bendice a cada hermano que ha escuchado este mensaje y ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra. Enfoca nuestros ojos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Evitemos el desenfoque, enfoquémonos como Asaf. Dios nos bendiga.